Bienvenidos a un nuevo capítulo del Elogio del Predespacho. Mi nombre es Jonathan Reverón y están en la sección After Office de licoteca.com.be. Mi invitado del día de hoy repite este año, Miro Popic. Además, repite porque en Licoteca estamos de fiesta con la publicación de su libro Venezuela on the Rocks. Bienvenido, Miro. ¿Cómo estás? Jonathan, ¿cómo estás? Un placer. Encantado de tenerte. Gracias. Bueno, ¿por dónde empiezo? Podría empezar por lo más obvio, que es esta portada de este dedo dentro de este whisky que tanto nos ha identificado a un grupo social, de alguna manera a los venezolanos. Bueno, eso es la síntesis de todo lo que hemos vivido en nuestra historia, de los orígenes, de las primeras chichas indígenas hasta el whisky con agua de coco que nos tomamos la semana pasada. Ajá. Y obviamente esa es una expresión netamente venezolana que nos identifica en cualquier parte del mundo. Donde tú vayas, en Japón, en Australia, en Alaska, y tú ves a una persona en una barra de un bar que está revolviendo su bebida con el dedo sobre, en primer lugar lleno de hielo, Ajá. y después con el dedo puedes tener la certeza que esa persona es venezolana. Es verdad que tenemos una obsesión con el hielo. Uno cuando viaja se da cuenta que... Obviamente, cuando tú vas a Europa y pides deme un vaso con hielo, te dan un cubito. Y dices, pero no, señor, no, A póngale tope. más. Te ponen otro, señor, póngame más. Usted está enfermo. No, nosotros en Venezuela lo tomamos así. Bueno, vamos a profundizar un poquito más. Ivanova de Kant, que escribe el prólogo, dice que lo tuyo es un compromiso con el pasado confirmado. Aquí hay un libro con una bibliografía extraordinaria. ¿Desde cuándo estás haciendo Venezuela on the Rocks? Bueno, para hacerte breve la historia, yo comencé con una trilogía sobre la historia de la comida en Venezuela. Primero fue Comer en Venezuela, donde contamos casualmente la historia. Después vino Pastel que Somos, que es la interpretación antropológica de cómo lo que comemos nos hizo ser lo que somos. Y después culminó, bueno, o iba a culminar con El Señor de los Aliños, donde reúne todas las preparaciones populares, ancestrales venezolanas y las que tú consigues hoy en cualquier carretera, pero las cosas más sencillas, una cachapa con queso mano, un cochino frito, unas empanadas en una playa, en fin, lo popular de nuestra cocina, que es generosa, abundante y sabrosa. Hasta que un día yo estaba dando una conferencia en la Universidad de los Andes y se me acercó alguien y me dijo, mire profesor, y no hemos bebido nada. Y yo me quedé así, pero claro, por supuesto que hemos bebido. Y me di cuenta que la mesa esa tenía 4 patas, los 3 libros anteriores, y esa trilogía se transformó en una tetralogía. Si los 3 mosqueteros eran 4, ¿por qué no podíamos ser el 4? Y ahí surge Venezuela on the Rock. En realidad lo estaba escribiendo siempre, lo estaba investigando siempre. No lo había escrito, pero la investigación, la documentación estaba ahí mismo en las mismas fuentes, no son otras. Lo tenías aquí. Exactamente. Entonces, simplemente revisa esa fuente con otros ojos y te encuentran con cosas maravillosas que están, algunas de ellas reflejadas en las páginas de Venezuela on the Rock. Eres modesto, porque alguna de ellas es bastante. Mira, pues, si hago un ejercicio cronológico en estos cuestionarios de la lectura, ¿cómo es eso de que bebemos desde el mono? Bueno, la historia nuestra comienza cuando nuestros antepasados descienden del árbol hacia la tierra. Y está demostrado que fue la fruta madura que comienza a fermentar y se transforma en alcohol. Lo primero que consumieron esos primates, y precisamente esa atracción por la fuente, por la fruta madura y el hecho de sentirse eufóricos, diferente a otros que las consumían, los hizo desarrollarse de otra manera y serse más fuertes y alimentarse, lo que permitió a ellos avanzar más rápidamente hacia lo que somos nosotros hoy. En primer lugar fue eso, y después descubrieron algo muy interesante. Es que el hecho de consumir alcohol te genera una debilidad frente a los depredadores. Entonces comenzaron a consumirlo en grupo, porque se sentían protegidos. Por eso hoy en día todos brindamos con una persona, con un amigo. Nadie bebe solo, a no ser que esté divorciado y despechado. Ya vamos a entrar en la embriaguez, pero siguiendo esta cronología, de repente el hombre entonces no es que descubre el alcohol, sino que el alcohol descubre al hombre. Por supuesto, el hombre no ha inventado el alcohol. El alcohol existía allí. Y estaba, por supuesto, tú sabes que toda fruta, todo elemento que contenga azúcar, ese azúcar se puede transformar en alcohol. Obviamente primero por la fermentación, que fue el origen de todas las grandes bebidas
que han acompañado todas las civilizaciones, incluida la nuestra, antes de la llegada de los hispanos, hasta que ya en el siglo XII se desarrolla la destilación y pasamos a otra etapa. Pero antiguamente, por ejemplo, el primate desarrolló una enzima que pudo asimilar el alcohol, que es una toxina, y es lo que nos permite que en determinada cantidad nuestro cuerpo pueda aceptarlo, pueda metabolizarlo. Si no, nos moriríamos inmediatamente. Hablaba al inicio de la bibliografía, que además es la bibliografía con la cual has estado toda tu vida profesional. Esto no es una investigación que se remite solo a la lectura, también obviamente hay experiencia y hay práctica, y no me refiero a que simplemente bebas en la ciudad, sino que es interesante cómo aquí evocas de tu trabajo de periodista, me atrevo a decir, de esa función de reportero en algún momento, pues te insertaste en nuestra selva y hablas también con propiedad. Por ejemplo, esa chicha a base de maíz. De yuca. De yuca, perdón. De yuca mascada. ¿La viviste o la sufriste? Como no, en el Alto Ventuari, en la comunidad Cacurí, con el cacique Isaías, hace muchos años atrás, ¿no? Pero hay experiencia comprobada de milenios de que ya se consumía así la chicha. Los registros de los escribidores de India los mencionan reiteradamente. Sí. Y ahí comenzamos. ¿Recuerdas tu primer trago, Miro, conscientemente? No hablo de la que tu familia te pudo haber puesto en la mano de un niño para ver cómo reaccionaba, sino ese momento en que vas a una cantina, vas a un restaurante y dices, sírveme una copa. Bueno, mi familia es de origen europeo, yo tuve mi infancia en Chile y bueno, obviamente lo primero que viví fue vino. Y lo viví desde muy pequeño, de los 6, 7 años, donde lo daban con agua con un poquito de azúcar. Esa era la costumbre. Para introducir No, y más que nada para que estimulara el apetito. Y efectivamente sí. Entonces tú tomabas una copa de vino y comías mucho porque te estimula realmente el apetito. Y después, obviamente, cuando ya comienzas, dejas la adolescencia y entras a la universidad, generalmente vas por la cerveza o vas por el vino. No recuerdo en realidad cuál fue el primero en esa época, pero sí el primero que me tomé, que me lo dio mi padre. Ahora que hablas de la cerveza, otra de las cosas que vemos en el libro es que primero fue la cerveza y después el pan. Antes que el pan, claro. Por eso llaman que la cerveza es el pan líquido. Es la fermentación de los granos, que en el caso nuestro se hacía de maíz. La chicha de maíz es una cerveza. Miro, hay una cosa que no aplaza el libro para llegar a la embriaguez. Está desde la primera hoja, pues. Porque siempre ha sido como tabú hablar de la embriaguez o la experiencia religiosa o espiritual, ¿no? Por eso se le llama bebida espirituosa. ¿Cómo abordaste, cuéntanos cómo abordaste esa pata de lo que significa ese punto cardinal del libar? Hay mucha literatura al respecto. Sí. De hecho, todas las culturas, las primeras bebidas, las definen como un néctar de los dioses, como un milagro divino, porque no podían entender cómo el efecto que les producía el alcohol los transformaba, lo hacía más sociable, los desinhibía. Entonces, bueno, eso fue desarrollado primero con un puritanismo un poco extremo y muy cínico además, porque tú dices, yo cito una frase, dice, ¿qué ganas tú con beber? Y digo, nada, yo bebo sin fines de lucro. Obviamente ese es un chiste, sí. Pero cuando le preguntaban a la gente por qué bebe, entonces dicen, bueno, bebo para celebrar, bebo por despecho. Siempre hay una razón, pero nunca es la verdadera. Son muy pocos los que dicen con honestidad que yo bebo para emborracharme. O como lo hacen los ingleses. O como también concluyes aquí, por gusto. Por gusto, por placer, por hedonismo, que esa es la auténtica verdad. Obviamente hay una necesidad de recompensa, de sentirte gratificado, que justifica cualquier ingesta, pero en realidad uno bebe porque le gusta, porque te provoca. Bueno, estamos súper sobrios hasta ahora con esta entrevista con agua. En la segunda parte vamos a tomar vino. Me parece muy bien. Que además fue la gran bebida por muchísimo tiempo gracias al Imperio Romano, ¿cierto? Bueno, desde antes de los romanos. Desde antes de los romanos. Desde mucho antes de los romanos. Lo que pasa es que el Imperio Romano avanzó con el olivo y con la vid. Los romanos, sí. Los soldados romanos llevaban siempre una vid y era lo primero que sembraban. Por eso llegaron hasta Inglaterra, hasta los confines de Inglaterra, hasta el norte de Europa. Y cuando llegan los hispanos aquí a Venezuela, lo primero que bebe Colón y que bebe Américo Vespucio son una chicha de maíz y chicha de piña y chicha de otras frutas. Él la llama equivocadamente vino. Me sirvieron
3 tipos de vino, más no de uvas. Tiene unos epígrafes maravillosos cada capítulo. ¿Qué ganas con beber? Nada, yo bebo sin fines de lucro. Meme anónimo, pero también hay la voz de nuestro gran poeta. Las palabras no son palpables, están hechas de aire, sueño y sangre. Nacen, vuelan, desaparecen o acaso duermen hasta que alguien las evoque. Rafael Cadena, también como epígrafe. Por supuesto, ese es el capítulo que tiene que ver con todo el léxico que abarca nuestra ingesta alcohólica en Venezuela. Las palabras, tenemos palabras propias que no existen en otro lado. Allá vamos en la segunda parte. Sí, ¿Ok? Vale. Esta es la primera parte de la entrevista con Miro Popic sobre Venezuela on the Rocks, que pueden conseguir acá en Licoteca. Mi nombre es Jonathan Reverón y en la próxima parte seguimos con léxico y quizás con un poco más de embriaguez o algo, nos ponemos un poco espirituales. O las cosas que han pasado en Venezuela. Eso, vamos a llegar hasta el ron y más allá. Hasta entonces.